nuestras investigadoras estrellas, y a EduLab por esta oportunidad, por este vínculo virtuoso que tenemos entre Fundación BOA, que es vínculo, oportunidad y aprendizaje, y la academia. Así que les quiero contar muy brevemente que la instancia de hoy surge, la verdad, realmente a partir de una petición, inquietud que nosotros manifestamos como fundación, como que bueno sería generar algún tipo de instancias abiertas a la comunidad, a personas que se vinculan con nosotros. Entiendo que hay presentes personas en este momento del proyecto que llevamos a cabo junto a María José y los centros diurnos, y también otros invitados. Así que eso es principalmente a nombre de Fundación BOA, hacerles un agradecimiento muy grande a ustedes como equipo católica, y en este caso también muy particular a Tabita, quien nos va a dar este tema súper interesante. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Sí, entonces solo para poder empezar a introducir a Tabita. Tabita es psicóloga de la Universidad Católica, es diplomada en demencia, abordaje gerontológico multidimensional, es tutora del Diplomado Iberoamericano en Cuidado a Largo Plazo en Personas Mayores y docente en el Diplomado de Psicogerontología Educativa y Social, y tutora también. Psicóloga del programa GES Demencias del Hospital Padre Hurtado. Entonces, así sin más preámbulos, les voy a dejar a Tabita, y solamente les quiero comentar antes que al final obviamente vamos a tener un espacio para preguntas. Si van apareciendo preguntas entre medio, déjenlas en el chat, yo después se las puedo hacer a Tabita, o al final de la instancia siéntanse libres de abrir el micrófono y preguntarle también directamente a Tabita. Así que eso, gracias. Tabita, vamos. Perfecto. Voy a poner el cronómetro solamente para ir viendo el tema del horario. Antes de partir con la presentación, explico a la audiencia que ayer empecé con una gripe, así que si en algún momento toso o tomo agua, compréndalo, por favor. La alergia a la primavera causa estragos. Así que vamos a partir con la presentación. Yo sé que hay algunos de ustedes, o quizás la mayoría, trabajan en un centro de día. Yo, antes de trabajar en el hospital donde estoy trabajando actualmente, trabajé en el centro de día de Padre Hurtado, así que conozco más o menos de manera cercana la experiencia de lo que es trabajar en un centro de día. Más o menos conozco las actividades que se realizan, así que por lo menos si en algún momento tienen alguna consulta, voy a saber más o menos de los talleres que me hablan, de las actividades que se realizan, pues estuve trabajando 1 año y medio ahí. Así que también voy a ir conectando algunas ideas con la experiencia. Les voy a pedir a los que puedan que tengan la cámara prendida, porque el objetivo de esta actividad no es ponerme a hacer una clase como si estuviera en la universidad, sino que las capacitaciones o las charlas son más fáciles tanto para el aprendizaje como para uno como docente, como para los estudiantes, si se hacen de manera conversada. Porque eso nos permite ir reflexionando mucho más a que si yo solamente entrego información y uno después le da la vuelta y uno ya no tiene las posibilidades para expresar las consultas o las reflexiones que uno está haciendo en el proceso. Así que voy a ir abriendo ciertas instancias para que vayamos en el fondo cuestionando y reflexionando a partir de esto. La actividad del día de hoy vamos a enfocarla en cuanto a los estereotipos y los prejuicios en la vejez y cómo estos impactan en la estimulación cognitiva. Principalmente a modo introductorio, es importante tener presente que la manera en la cual uno visiona algo, en la cual uno percibe algo, va a impactar obviamente en el desempeño y en las actividades que uno realiza en el día a día. Si yo, por ejemplo, tengo una visión más vertical en mis vínculos, si yo en una relación, por ejemplo, laboral, siempre miro al otro desde yo te voy a explicar, mi manera de trabajar va a ser yo imponerle al otro, yo decirle al otro lo que tiene que hacer, en comparación con que los vínculos horizontales quizás me permitiría más entender que estoy co-construyendo con el otro. Y por eso es importante mirar y reflexionar desde dónde yo estoy mirando la vejez para saber cómo eso impactará en el trabajo. Las visiones impactan en lo que llevamos a cabo en el día a día. Y parto aquí y permito a quien quiera abrir el micrófono. Vamos a partir, voy a avanzar y voy a retroceder. Vamos a partir hablando sobre la vejez y el envejecimiento.
Posteriormente a que hablemos sobre la vejez y el envejecimiento, vamos a hablar sobre algunos cambios normativos que son esperables en el caso de la vejez, que se consideran normales, normativos o no patológicos. Posteriormente que hablemos a los cambios normativos de la vejez, vamos a entrar a hablar de un concepto que se llama el edadismo, que es específicamente la discriminación hacia la población adulta mayor. Posteriormente vamos a ver algunos prejuicios asociados a la vejez y vamos a culminar haciendo un pincelazo solamente de lo que es el modelo de atención centrada en la persona que debería ser nuestra manera de trabajar. Entonces, antes de que yo parta con respecto a la explicación de lo que es la vejez y el envejecimiento, me gustaría abrir la oportunidad a cualquiera de los profesionales que desee hablar, para que me explique según sus propias palabras lo que entiende, cuál sería la diferencia entre la vejez y el envejecimiento. ¿Por qué no son lo mismo? Que abra el micrófono quien desee. Si no, lo tendría que hacer por dedocracia. Láncense nomás. En su visión, en su manera de entender estos conceptos, ¿cuáles para ustedes serían la diferencia entre cuando hablamos de vejez y hablamos de envejecimiento? Hola, buenos días. Voy a hablar Perfecto, para que se no lanzó sea la por primera. dedocracia. Bueno, primero me va a presentar Bárbara Daro, terapeuta ocupacional de Centro de Día de la Municipalidad de Santiago. Ah, Ya, perfecto. entonces, a mi parecer, el envejecimiento es el proceso, ¿ya? Un proceso que inicia, bueno, se piensa que hay un declive desde los 30 años y ahí iniciaría el proceso de envejecimiento, una de las teorías. De todas formas, igual nosotros vamos envejeciendo igual a partir del tiempo. Y la vejez, yo lo siento como una situación que tiene que ver más con la edad, eso es mi interpretación, más en relación a la edad y que tiene ciertas como visiones a nivel cultural de cómo se ve, digamos, la vejez en sí misma, ya que tiene que ver más asociado a arriba de los 65 años, qué sé yo, y que tiene otras ciertas de variantes y factores. Así lo interpreto yo por lo menos. Gracias. No está tan lejos de la realidad, Bárbara, muy bien. Ya, muy bien. Sí, súper. Hola, Entonces, ¿puedo decir algo? adelante. Hola, yo soy Mitzi, no sé por qué no me veo, pero no importa. Para mí el envejecimiento es el proceso de llegar a viejo, independiente de la edad cronológica. ¿Ya? Y la vejez es una situación social. O sea, se marca que a los 60 años ya tú eres viejo. Ya entraste en una edad social, 60, 65 años. Esa es mi percepción. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario con respecto a su percepción o su pensamiento con respecto a estos dos conceptos? Si no, puedo avanzar. Tal cual decía, avanzo entonces, tal cual decía Mitzi y si no me equivoco era Bárbara, no es lo mismo hablar de envejecimiento y vejez, y es muy importante hacer esa diferenciación, porque en realidad cuando hablamos de envejecimiento nos referimos a algo que literalmente comienza el día en que se produce la concepción. O sea, si uno analiza el proceso el proceso de crecimiento del feto, del embrión, el embrión no es el mismo que cuando se produce el feto, no es en el fondo este cuerpo va envejeciendo o va procesando, este cuerpo, o sea, este embrión, este feto, una vez que nace, empieza su proceso de envejecimiento. Entonces, muchas veces cuando hablamos de envejecimiento, nos imaginamos a una persona adulta mayor, pero yo estoy envejeciendo, yo envejecí entre Tabita que era ayer y Tabita que soy hoy, porque día a día envejecemos, es un proceso, y ese proceso va acompañado de transformaciones o cambios que aparecen a lo largo de la vida. No es el mismo, por ejemplo, cuerpo que tiene una mujer a los 20 años al que tiene una niña de 8 años. No es el mismo cuerpo el que tiene un niño de 5 años a que tiene una persona de 40 o 50. ¿Por qué? Porque día a día vamos envejeciendo.
Por lo tanto, eso es un proceso. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta comprender o asimilar, porque cuando pensamos en la vejez, esto es algo que uno suele escuchar de los discursos de los adultos mayores, me llegó la vejez de zanco y porrazo. No, a uno no le llega la vejez. Uno lo que muchas veces hace es no estar consciente de que uno envejece, ya sea porque uno tiene prejuicio, porque uno no está dispuesto a aceptar que uno ha envejecido, como cuando alguien le pregunta qué edad tiene y la persona dice, no, eso no se pregunta. Y es como, sí, en mi caso tengo 29, no tengo problema en asumirlo. Porque en el fondo tiene que ver con comprender que parte de ser humano es envejecer. Día a día envejecemos y eso va junto a transformaciones, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, a concepciones que tenemos. Muchos de nosotros no pensamos igual en cuanto a quizás valores morales, religiosos, políticos, que lo que pensábamos hace 5 años, porque vamos transformándonos, porque vamos cambiando a lo largo de la vida. En cambio, cuando hablamos de la vejez nos referimos a una etapa específicamente. Y esta etapa de la vida en donde más los síntomas del envejecimiento, por decirlo de alguna forma, se hacen más evidentes, se hacen más notorios. ¿Por qué razón? Porque empezamos a tener cambios físicos, y el cambio físico es lo que más nos permite hacernos cargo o hacernos darnos cuenta de que el tiempo ha pasado. Una persona, cuando tú le hablas a un adolescente de 16 años, de 17 años, ellos piensan que la vida es eterna, es como la vida es hoy, porque sus cambios corporales no son tan significativos como el de una persona adulta mayor que tiene 70 años y ahora ha empezado a tener arrugas, ha empezado a tener canas, ahora tiene que ocupar lentes. Los cambios se sienten, se resienten en el cuerpo. Cuando esos cambios no se resienten, uno no siente pasar tanto el tiempo como alguien que sí tiene cambios en el cuerpo. Y según la OMS se considera una persona que entra en esta etapa de vejez a los 60 años. Ahí uno puede entrar a polemizar mucho, porque claramente no es lo mismo un adulto mayor de 60 años que uno de 90. Entonces, esta etapa parece ser tan larga y tan amplia que no permite cubrir a toda la población con las diferencias etarias que generan. Un adulto mayor de 70 años no va a ser igual a un adulto mayor que tenga 100 años. Pero a pesar de eso, se consideran personas que son adultas mayores, personas mayores o directamente viejos porque están en la etapa de la vejez. Así que a lo largo quizás de la presentación me van a escuchar hablar de los viejos, porque un adolescente que está en su etapa de adolescencia, nadie se cuestione que sea adolescente. Pero si al viejo yo le digo que es viejo porque está en su etapa de vejez, es un problema. No, está en la etapa de vejez, por lo tanto es viejo. Y voy a ocupar ese concepto habitualmente. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos del envejecimiento y de la vejez, la manera en la cual se atraviesa, se vive la etapa de vejez va a depender de muchos factores. Dentro de esos factores están los factores biológicos, porque no es lo mismo vivir la vejez con una diabetes a que vivir la vejez con una cantidad de enfermedades como diabetes, hipertensión, artrosis, artritis, enfermedad cardíaca. No es lo mismo. No es lo mismo tener quizás solo una enfermedad, pero que esa enfermedad sea lupus. No es lo mismo. Entonces nuestros factores biológicos nos van a influir en vivir la vejez de cierta manera. Los factores psicológicos también. No es lo mismo atravesar un proceso de vejez o vivir la vejez cuando alguien tiene una depresión porque ha perdido un ser querido y era su único esposo porque nunca tuvieron hijos, a vivir la vejez cuando yo estoy rodeada de mi familia y en este caso no tengo ninguna sintomatología asociada a un trastorno mental. No es lo mismo. Los factores sociales también nos influyen. No es lo mismo un adulto mayor que vive solo en su casa y no participa socialmente a un adulto mayor que va a talleres, que va a clubes, que va al centro día, que además todos los domingos su familia lo invita a almorzar, todos los sábados sale porque va a ver a sus nietos. No va a ser la misma vejez. Los factores económicos también nos influyen. No es lo mismo la vejez de una persona que tiene una pensión de 85.000 pesos, 100.000 pesos, a que una persona que está viviendo una vejez con 250.000 pesos, 300 o 500.000 pesos. No es lo mismo. Los factores culturales y los espirituales también nos influyen, porque mi visión, la visión cultural que yo tenga con respecto a la vejez va a ser muy distinta a si vivo en una
localidad o en una población donde la vejez está valorada en comparación con una vejez, por ejemplo, en Chile, donde uno ve imágenes en televisión que generalmente la vejez está asociada a deterioro y a no productividad. No va a ser lo mismo, porque probablemente esas personas no van a querer llegar a ser viejas, como a mucha población en Chile. Entonces es importante saber que cuando hablamos de vejez, a pesar de que hablamos de una etapa, nos referimos en realidad a muchas vejeces. No existe una vejez, existen vejeces. No todos envejecen de la misma manera. Pero a pesar de eso hablamos de una sola etapa, que es la etapa de la vejez. Y en este sentido existen ciertos cambios, vamos a decir, normativos o esperables que suceden en la vejez. Cuando hablamos de los cambios biológicos, se producen algunos cambios esperables, que probablemente también lo hemos visto en los adultos mayores que asisten al centro día donde en este caso ustedes se desempeñan. Por ejemplo, que existe una disminución en la masa muscular y eso genera una alteración en el peso y en la altura. Para uno es muy raro cuando alguien le dice esto, pero los adultos mayores se ha comprobado que empiezan a achicarse con el paso de los años. Y eso se produce por una pérdida en la masa muscular. También hay una disminución en su peso, también hay una disminución en la fuerza muscular y eso produce una fragilidad a nivel músculo-esquelético. Por eso se hacen en este caso en los centros día un taller que se llama el taller de actividad física y prevención de caída, porque la caída que va a tener en este caso un adulto mayor en comparación con la caída que va a tener alguien de 20 años, puede ser la misma caída, pero no va a generar el mismo nivel de consecuencias. Y no va a tener las mismas consecuencias porque en este caso el adulto mayor a nivel biológico se encuentra más frágil. Entonces por eso es tan importante de repente tener ciertas precauciones, poder informar a la familia, educar a la familia de ciertas como prevenciones que deberían tener en su hogar para ojalá reducir la mayor posibilidad una caída. ¿Por qué? Porque en este caso el adulto mayor tiene cierta fragilidad a nivel musculoesquelético que al tener una caída va a ser muy grave. Junto con eso, otro de los cambios esperables en la etapa de vejez es la alteración visual, que en realidad parte más a los 40 años que en los 60, que uno en general le pregunta a algún adulto mayor, ¿usted usa lentes? Sí. Una gran población de adultos mayores utiliza lentes porque ya sea tienen miopía, astigmatismo, la presbicia, etcétera. Y también a nivel auditivo. Y esto es un tremendo, pero tremendo temazo, porque se ha estudiado que las personas adultas mayores que tienen una alteración auditiva, que tienen hipoacusia, si eso no se soluciona, pueden desencadenar con mayor facilidad tener un Alzheimer. ¿Por qué? Porque al no escuchar, de alguna forma dejan de conectarse con la familia, dejan de conectarse con las demás actividades y eso como de manera indirecta genera un deterioro cognitivo. Entonces es importante tener presente qué soluciones de alguna forma se pueden ofrecer para el tema de la hipoacusia, porque la solución no siempre es que uno esté en los talleres gritando, porque quizá uno lo puede hacer, pero la familia no lo hace. Otro de los cambios biológicos esperables es que se produce una reducción en el movimiento, una lentitud. No es que la persona se ponga lenta absolutamente, pero la persona físicamente no es tan rápida como lo era a los 40 o los 50 años. Se produce una disminución en la flexibilidad muscular y junto con esto se produce también una mayor posibilidad. Hay alguien con el micrófono prendido. Y junto con eso también se produce una mayor posibilidad de presentar algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo cuando algún adulto mayor entra al centro diurno se le hace una evaluación y dentro de esa evaluación cuando llena su ficha de ingreso se le pregunta por las enfermedades crónicas. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que los adultos mayores mínimo tienen una. Puede ser una hipertensión, puede ser una diabetes. Existe una cantidad muy pequeña de población, en este caso adultos mayores, que no tienen ninguna enfermedad crónica. Y eso tiene que ver también con el proceso de envejecimiento que hicieron. Porque si alguien no se cuidó a lo largo de su vida como para prevenir tener una enfermedad crónica, la va a tener en la vejez. Las enfermedades crónicas son muy difíciles de revertir. Entonces esa persona tuvo una hipertensión, tuvo una diabetes, va a llegar a este proceso de vejez con esa enfermedad.
y eso se van acompañando también de otras enfermedades que se van presentando. Entonces, estos son los cambios biológicos que uno espera en este caso en la adultez mayor. A nivel cognitivo no son tanto los cambios que se presentan, pero sí se produce, por ejemplo, una disminución en la velocidad de procesamiento. No es que las personas no puedan aprender, aprenden, pero de repente requieren más tiempo para aprender cosas nuevas. Y se produce una disminución en la atención dividida. Y eso es algo que frustra mucho a los adultos mayores, especialmente a las mujeres adultas mayores que se hicieron cargo de una casa y que empiezan a tener dificultades para ya hacer 3 o 4 cosas a la vez, porque hay una de estas 3 o 4 cosas que dejaron de prestarle atención. Y no es que la persona esté teniendo una demencia ni se le estén olvidando las cosas, es que biológicamente ya el cerebro no tiene tanta capacidad para atender a tantas cosas al mismo tiempo. Entonces lo que hay que empezar a hacer es ver hasta cuánto mi cerebro tiene la capacidad de llegar a prestar atención a todas estas cosas. Puede 2, puede 3, puede aún mantenerse como antes o no. Pero muchas veces se ha visto que se presenta una disminución en la capacidad de atender a tantas cosas al mismo tiempo. Pero a pesar de eso, todas las demás funciones permanecen estables. Si cuando uno empieza a ver que se producen cambios, por ejemplo a nivel de memoria, como por ejemplo a nivel de lenguaje, uno ya tiene que empezar más a pensar en un daño neurológico, quizá en una demencia, en que se produjo quizá alguna lesión, algo en este cerebro no está funcionando bien, pero las personas por normalidad no olvidan cosas, no olvidan cómo se llama su hijo, no olvidan cómo ir a la feria, no olvidan cosas que siempre habían hecho. Generalmente cuando eso se produce es porque o hay un trastorno mental de por medio, como una depresión generando un deterioro cognitivo, o hay directamente un daño neurológico que se está presentando. Por eso es importante también saber que hay cambios esperables, pero que hay cambios que se consideran más extraños. A nivel socioeconómico se producen cambios en los vínculos que se establecen. Vamos a decir, en mi población, 29, 30 años, las personas se están casando más, vamos a decir, más mayores, o se van a ir a convivir más mayores. Mi población y la población que viene probablemente va a vivir con sus padres hasta más viejos. ¿Qué genera eso? Que cuando estas personas se vayan de casa, sus papás ya son adultos mayores. ¿Y eso qué genera? El nido vacío. Porque no siempre las personas saben de alguna forma cómo enfrentarse a esta situación de que los hijos se vayan de casa. No es menor. Cuando tú viviste 20 años, 25, 30, da lo mismo la cantidad de años que viviste con tus hijos, y de repente estos hijos se van de casa, se produce un cambio, una desestructuración que hay que reestructurar para saber cómo funcionar. No es tan de un día para otro, no es tan fácil decir como, bueno, mis hijos se fueron de casa, ¿cuál es el problema? Porque estos hijos cumplían una función social y cumplían un tipo de apoyo. Algunos eran apoyo económico, algunos eran apoyo cognitivo, algunos eran apoyo material, algunos eran apoyo físico, pero algún apoyo. Imagínense personas que en pandemia no tenían la menor idea cómo sacar un permiso, y los hijos estaban ahí. Los hijos se van de casa, y ahora ¿a quién recurro para que me saque este permiso? En la página de Carabineros. ¿De dónde, por ejemplo ahora, de dónde descargo el pase verde? ¿Cómo puedo descargar mi pase de movilidad cuando mis hijos me enseñaban esto y ahora mis hijos ya no están en casa? Entonces el nido vacío no se trata solamente de que se produzca una diferencia en el vínculo, sino también todos los cambios que genera el que mis hijos se vayan de casa. Junto con eso, muchas veces en la etapa de adultez mayor se producen duelos de amistades, duelos de pareja, duelos de padres, duelos de hijos, y esos duelos generan un cambio a nivel anímico, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel cognitivo. No es menor perder a un ser querido. Imagínense personas que perdieron seres queridos. Todavía me acuerdo de una adulta mayor del centro donde yo trabajaba antes, que ella se murió su hermana en pleno pandemia y no pudo asistir ni al velorio ni al funeral porque su hermana murió de COVID. ¿Cómo atraviesas un duelo cuando no puedes participar de los ritos funerarios? Eso genera un cambio tremendo, porque el rito funerario es súper trascendental para atravesar un duelo. Entonces todos esos cambios van generando un impacto en la vejez que yo estoy atravesando, que yo estoy viviendo. Se produce una pérdida del rol social. Cuando alguien entra en la adultez mayor, generalmente está jubilado, y
el hecho de trabajar nos da un rol social para decir, yo trabajo. Cuando alguien se presenta incluso uno le dice como, ya, pero ¿quién es usted? Yo soy psicóloga. ¿Pero qué pasa si ya no trabajo? ¿Quién soy? ¿Dónde está mi aporte social? Yo cuando me jubile ya no, quizás no voy a poder decir ya soy psicóloga, porque no ejerzo o no voy a ejercer. Entonces, ¿qué espacio social yo tengo siendo adulto mayor? ¿Voy a decir yo soy jubilado y voy a tener 80 años y voy a seguir con el mismo discurso de los 65 a los 80 diciendo yo soy jubilado? Claramente eso va a impactar en la manera en la cual yo vivo la vejez, porque quizás voy a sentir que no tengo un lugar en esta sociedad y es súper legítimo sentir eso. Y también al mismo tiempo se genera una disminución en los ingresos económicos. Aunque una persona haya ganado 2 millones o más mensualmente, una vez que se jubile, no va a ganar los mismos 2 millones. Quizás va a ganar más que la persona que tiene una pensión básica solidaria, pero no va a ganar lo mismo que ganaba antes. Y eso claramente genera toda una reestructuración, porque hay que pensar que muchas veces estos mismos cambios, por ejemplo, el estar más proclive a tener una enfermedad crónica, me puede llevar, en este caso, a tener más gastos, a quizá ir a un especialista, a tener que comprar medicamentos, y ya no tengo los ingresos necesarios para eso. Entonces no es lo mismo la vejez que va a atravesar una persona que tiene un apoyo económico de su familia a una persona que no tiene ningún apoyo porque quizás sus hijos voluntariamente decidieron no estar presentes, o porque en realidad nunca tuvo hijos y no estableció redes de apoyo. ¿Cómo lo hace esta persona para vivir en el día a día y todos los gastos que conlleva? Entonces estos son cambios, vamos a decir, esperables a lo largo de la vejez que uno tiene que tener presente al momento de trabajar con población adulta mayor. Pero a pesar de, es importante tener presente que no todas las personas mayores son iguales. No todas las personas mayores, a pesar de que hayan cambios que se consideren esperables, eso no quiere decir que esto le vaya a pasar a todas las personas mayores. ¿Y por qué es importante tener presente que no todas las personas mayores son iguales? Por lo que yo les decía al principio, no existe una vejez, existen vejeces. No es lo mismo una persona adulta mayor que está institucionalizada, como la imagen de aquí arriba, que no pudo visitar a sus familiares por protocolo de COVID, a una familia, a una persona adulta mayor que toda la pandemia la ha pasado con sus nietos, ha aprovechado el tiempo porque quizá ellos no tienen que ir a clases presenciales. No es lo mismo. No es lo mismo un adulto mayor que puede salir a andar en bicicleta a un adulto mayor que tiene un burrito. No es lo mismo el adulto mayor que se encuentra abandonado en la calle, que está en una situación de calle, como por ejemplo muchas personas que participan en este caso de la Fundación Hogar de Cristo, al adulto mayor que tiene los recursos económicos como para poder pagar todo, tener una casa, tener una cama, que cuando llueve no se moja en la calle, tiene su hogar. No es lo mismo. No es lo mismo el adulto mayor como aquí aparece la gente topo famosillo que tiene la posibilidad de conocer a otras personas famosas, al adulto mayor que no le alcanza ni siquiera para pagar lo del mes. No es lo mismo el adulto mayor que participa en talleres de adulto mayor que el adulto mayor que se encuentra en su casa. No es lo mismo el adulto mayor que tiene una dependencia severa o de moderada severa al adulto mayor que tiene una autovalencia o una dependencia leve. Ni es lo mismo el adulto mayor que tiene que trabajar ya sea por opción, porque en realidad quiere hacer algo o porque tiene una necesidad económica, al adulto mayor que no trabaja. No es lo mismo. Entonces, cuando miramos a la población con la cual trabajamos, es importante saber que estamos hablando de adultos mayores, pero que todos estos adultos mayores tienen su propia singularidad y trabajamos a partir de esa singularidad, o eso sería lo esperable. Y si hay algo en este caso que caracteriza a la población adulta mayor, es la heterogeneidad. Ese es el símbolo de la adultez mayor. Y aquí yo les puse una figurita que apareció en un estudio de la OMS, que lo que hicieron fue medir la capacidad física a lo largo del curso de la vida. Y si ustedes se dan cuenta, aquí las personas a los 20 años tienen una capacidad física más o menos bastante igual. Entramos entre los 40 y los 60, las personas se empiezan a diversificar un poquito más, pero igual uno encuentra aquí que la capacidad física se mantiene más o menos. Pero cuando pasamos los 60,
miren la diversidad en la capacidad física de alguien. Yo me imagino que los que están aquí abajo son personas que quizás se encuentran con una dependencia moderada, personas que utilizan algún tipo de ayuda técnica, y están estos que están como en el promedio, y otros que están más arriba, que probablemente son las personas más autovalentes, las personas que salen a correr, las personas que salen a andar en bici. Pero si la capacidad física, si ustedes se dan cuenta, la población adulta mayor es tan diversa, obvio que van a ser muy diversos entre sí, porque no va a ser lo mismo cómo vive la rutina diaria una persona en silla de ruedas que una persona que va al supermercado a comprar en bicicleta. No es lo mismo. Eso ya impacta en las actividades, en las capacidades, en todo lo que yo hago en mi día a día. Y eso es importante tener presente al momento de trabajar con nuestra población. Y aquí está el riesgo. El riesgo de mirar a la población adulta mayor como una población homogénea nos lleva a este concepto que es el edadismo. Discriminar a las personas por su edad. Si yo creo que todos los adultos mayores son iguales y realizo las actividades y planifico las actividades, por ejemplo, de mis talleres en el centro diurno, pensando en que todos los adultos mayores son iguales, yo lo que voy a hacer va a tener una conducta edadista, porque voy a empezar a discriminar a la población adulta mayor solamente por su edad. Y eso es un riesgo tremendo. Porque en el fondo, si yo tengo una mirada del adulto mayor de una manera discriminatoria, que no siempre la discriminación es negativa, muchas veces tenemos una visión discriminadora positiva. Y aquí voy a hacer un comentario un poco irónico, pero todavía me acuerdo de una alumna que una vez me dijo así como, pero es que los adultos mayores son tan amorosos. Paul Schaeffer era adulto mayor y estoy segura que no era amoroso, era un pedófilo. Entonces, si yo tengo esa discriminación positiva creyendo que todos los adultos mayores son sabios y son amorosos y son generosos, voy a dejar de ver la individualidad. Y eso es un problema, porque somos seres singulares. Y nuestra singularidad es lo que nos da la riqueza de quienes somos, la riqueza de lo que aportamos. Si yo miro a todos como iguales, no voy a saber qué aporta Juanito o Pedrito. Voy a creer que todos aportan lo mismo, y no todos los adultos mayores aportan en la misma cantidad ni cualidad. Yo cuando trabajaba en el centro día, habían algunos adultos mayores que tenían un diagnóstico de demencia, y participaban en las mismas instancias como los demás. Y habían algunos adultos mayores que el gesto que ellos tenían de ayudar al otro era algo que no todos tenían, pero su aporte al taller era ayudar al que tenía un mayor deterioro cognitivo. Y eso nos habla de la singularidad de quienes somos. Habían algunos adultos mayores que se quedaban sentados mientras les damos el break o la colación, mientras que otros atendían a aquellos que tenían menor movilidad. Habían otros que quizás tenían menor movilidad, pero llevaban todos los días una colación, un pancito, algo para compartir con el resto, mientras que otros no llevaban nada. ¿Y eso por qué? Porque todos tenemos una singularidad de quiénes somos, de lo que podemos aportar a un proceso grupal. Hay algunos que desean aportar más, otros menos. Hay algunos que tienen más aportes como a nivel emocional, de habilidades blandas, mientras que otros quieren aportar a nivel económico, con cosas más prácticas. Y eso es algo que uno logra ver en la medida en que ve al otro en su singularidad. Entonces no podemos llegar a caer a actitudes edadistas de discriminar, ya sea de manera negativa o positiva al otro, solo por el hecho de ser adulto mayor, de creer que el otro es de cierta forma porque es adulto mayor. No, es que se le olvidan las cosas porque está viejo. A la gente no se le olvidan las cosas porque está vieja. Hay personas que a los 90 años son súper clever cognitivamente, y hay otras personas que a los 60 años ya tienen un deterioro cognitivo porque tienen un Alzheimer. Entonces, hay ciertas cosas que uno no puede solamente asociar porque son personas mayores. Y en este sentido, cuando hablamos del edadismo, el edadismo tiene una cantidad de componentes. En este sentido, la discriminación en general, no solamente el edadismo. Cuando alguien discrimina a alguien por ser de raza negra, cuando alguien discrimina a alguien por ser china, que se dio mucho en la pandemia, porque con esta situación de que el COVID se generó en China, entonces ahora los chinos todos eran discriminados.
Era como, ¿qué tiene que ver este caballero que vive hace 20 años en Chile con algo que pasó en China? Como, pero aún así eran discriminados. Situación muy extraña. Cuando la gente es discriminada por ser trans, cuando la gente es discriminada por pertenecer a cualquier grupo de alguna forma, vamos a decir como grupos más rechazados socialmente, esta discriminación está compuesta por 3 elementos. Un elemento es un elemento cognitivo que tiene que ver con la creencia que yo tengo a partir de este grupo, que generalmente es un grupo externo a mí, no es un grupo en el cual yo pertenezco. Hay ciertas situaciones en las cuales la gente discrimina a su propio grupo, como pasa con los adultos mayores, cuando empiezan a decir como, no, es que los adultos mayores son todos dependientes. Y es como, señora, usted es autovalente. Usted está dentro de este grupo, como, ¿por qué usted está discriminando a su propia población? Pasa, pero generalmente uno discrimina a la población a la cual uno no pertenece. Y en este sentido, uno de los componentes de esta discriminación es creer cosas acerca del otro que yo quizás ni siquiera he comprobado o lo comprobé con una sola persona y pensé que esa persona correspondía a las características de todo este grupo, pero al final tengo una creencia del otro que no es real, que ni siquiera la he corroborado, pero esa creencia me hace discriminar al otro. Por ejemplo, creer que todos los adultos mayores tienen deterioro cognitivo. Entonces yo trato a todos los adultos mayores como si les faltaran palitos para el puente, como se dice en Chile. No. Otro elemento, otro componente que tiene el edadismo, tiene un componente conductual. Yo no solamente creo algo acerca de las personas mayores, sino además tengo acciones que muestran mi discriminación. Por ejemplo, cuando uno ve en el hospital estas cosas, terriblemente, va un adulto mayor al hospital, entra con su hijo, su hija, y yo le empiezo a preguntar todo al hijo. Porque mi creencia es creer que el adulto mayor no sabe nada de lo que yo le estoy preguntando. Imagínense si eso pasa con adultos mayores que no tienen deterioro cognitivo, imagínense las monstruosidades que uno se encuentra cuando un paciente tiene un diagnóstico de demencia o una sospecha. Entonces yo empiezo como, ¿y qué enfermedades tiene su papá? Y el papá está ahí, como un objeto. Rarísimo. Algo que uno no haría con una persona que tiene 40 años, aunque entrara con un familiar. Entonces, ¿por qué? Porque mi creencia me lleva a actuar de cierta manera. Y además, esta creencia también va asociada a sentimientos, a un tema afectivo. Por ejemplo, personas que rechazan a los adultos mayores y la sensación que tienen es como de o asco o como mirar lo extraño, porque hay un sentimiento de rechazo. Entonces, cuando uno habla del edadismo, no hablamos solamente de acciones. Estas acciones van de la mano absolutamente con la manera en la cual yo percibo al adulto mayor. ¿Qué estoy creyendo de esta persona mayor y qué sentimiento me genera esto? ¿Me genera comodidad? ¿Me genera alegría? ¿Me genera rechazo? ¿Qué siento en el fondo frente a esta situación? Y en este sentido abro nuevamente el espacio. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuáles son los mitos o prejuicios que han escuchado sobre las personas mayores? ¿Conocen algún prejuicio o mito que hayan escuchado sobre los adultos mayores? Yo, acá, Tabita, Adelante, María José. generalmente en mi época en la cual trabajaba en una residencia, los familiares que llegaban a visitar a sus familiares, decían, no, pero es que él siempre tuvo como el cambiar nombre, siempre se perdía, como el normalizar desde muchos años atrás, antes de que la persona fuera institucionalizada, el normalizar los deterioros, y que nunca fueron motivo de consulta, nunca fueron preocupantes, y que pudiese haber sido incluso como un momento clave, sentía yo como chuta, estos familiares se daban cuenta de los deterioros hace 10 años atrás, y finalmente la persona era institucionalizada por otros motivos, pero ese normalizar el deterioro o los fallos de memoria a mí siempre me llamó la atención, siempre, y era normal para todas las familias, como, no, que siempre nos cambió los nombres, no, es que después no se acordaba de sus datos,
Era como muy normalizar Mm. los fallos de memoria, que eran graves en ocasiones. Sí, eso es tremendo. Yo me acuerdo de un adulto mayor que fue mi paciente en el hospital. Yo en el hospital lo que hago son evaluaciones neuropsicológicas. Entonces estoy máximo 3, 4 sesiones con los pacientes y después son derivados en este caso al neurólogo tratante para confirmar o descartar en este caso la demencia. Entonces me acuerdo de un adulto mayor que llegó que tenía una discapacidad visual producto de una diabetes mal cuidada. En este caso había quedado completamente ciego. Y la esposa me decía como, pero es que él siempre ha tenido problemas de memoria. Él había quedado ciego este año, hace marzo, abril. Por lo tanto, algo sabía de que estábamos en este año. El caballero no sabía en qué año estábamos, le preguntaba dónde estaba, algo sabía, no sabía si estaba en el primero, segundo, tercer piso. Entonces la esposa me decía como, pero es que él siempre ha sido olvidadizo. Sí, yo eso lo legitimo absolutamente. Pero una persona, ¿cómo no va a saber en qué año estamos? Y era una persona que tenía mucha educación. Entonces, al final como que uno intenta hacerle ver a la familia qué cosas son normales y qué cosas no lo son, para que ellos también estén atentos a darse cuenta que existen ciertas como conductas, cierto funcionamiento cognitivo que no es normal, que no pasa porque alguien sea olvidadizo, sino que pasa porque en realidad hay algo patológico en este cerebro que no está funcionando bien. Especialmente porque no era menor, este paciente tenía alucinaciones paranoides. Era Así que grave. claramente algo en el cerebro no estaba funcionando bien, pero para la familia no era como de alguna forma esperable esto. Y eso genera también rechazo como a asumir ciertas patologías o diagnósticos. Sí, ¿Alguien más? Ah, dígame. no te quito No, mucho tiempo, dale, pero me pasaba dale. No. también en base a tu historia que muchas veces también personas mayores eran silenciosas, más retraídas, más tímidas como a lo largo de su vida, también por características generacionales, y enmascaraban mucho sus comportamientos cognitivos, sus deterioros, entonces como que la familia no se daba cuenta de los deterioros hasta que afectaba la funcionalidad, hasta que veían que ya no podía, no sé, que se perdió yendo a comprar el pan, que no llegó, que no volvió, y es un momento como tan grave que tú decís, chuta, se enmascaró mucho tiempo el deterioro, y en Claro. suma la normalización me parece una situación como, para mí es como que suenan todas las alarmas, como, no, ¿por qué es la peor Exactamente. situación? Es gravísimo y por eso uno de repente como profesional tiene que estar un poco pendiente de los adultos mayores que trabajan en el centro día, no porque se vayan a demenciar en lo absoluto, sino porque no siempre las familias están atentas a estos cambios. Y uno sí se da cuenta de estos cambios, porque tiene más estudios, porque uno está más atento a ciertas situaciones, porque de repente los adultos mayores se abren más con nosotros que con la propia familia, y eso también habla de la familia que tienen. Pero es importante que uno también esté atento a estos cambios para saber cuándo estos cambios se están convirtiendo en algo más preocupante. ¿Alguien más quiere compartir algún mito o prejuicio que haya escuchado sobre las personas mayores? Yo, acá, cuando se dice Siento que la todos voz, pero no los... sé quién está hablando. Brisel, Adelante. ya, cuando dicen que los adultos mayores son como niños. Es lo Perturbador. único que... Sí, demasiado. Veo las caras de algunos colegas cuando lo dije. Creo que ellos también lo han escuchado bastante. Que son como niños, que vuelven atrás, que, que se comportan como tal. Oh, creo que es lo peor que podemos escuchar cuando nos pasa eso. No, imagínense, escuchar eso es horrible, pero escuchar Y eso en más un si vienen de paciente que algunas tiene demencia, profesionales. De en un repente lo he escuchado paciente de que algunos tiene demencia es más profesionales. habitual. Brisel, creo que no te alcancé a escuchar lo último que me dijiste. Que a veces lo escuchamos desde profesionales. Me tocó un día estar en una reunión que una profesional dijo eso. Y ella enfermera. Ah, me Imagínate. suena familiar eso. Yo lo voy a haber escuchado también. Yo el otro día escuché a una enfermera que trabaja en el programa de demencias decir que los abuelitos. Y yo, oh Dios, esto no está bien.
Pero claro, cuando uno trabaja con adultos mayores que tienen demencia, eso es más habitual. Tratarlo como niños. Y es, Igual, dale Tabita, después un comentario. ya. Y eso es algo súper preocupante y necesario de cambiar como en la familia, porque es un discurso habitual en los cuidadores. Y es como que uno le tiene que enseñar al cuidador, esta persona es una persona adulta que tiene necesidades de dependencia, que tiene necesidades de cuidado, pero eso no lo hace un niño. Lo hace ser una persona adulta con un daño neurológico, con un deterioro cognitivo, que tenga conductas de cuidado, de dependencia, no lo hace un niño. Si yo necesitara en este momento que una persona me cuidara, por cualquier razón, porque tuve un accidente, estoy en silla de ruedas, da lo mismo, eso no me convierte en una niña, me convierte en una persona adulta con necesidades de cuidado. Y cuesta que las familias entiendan eso. Adelante, Brisel. El tema de la sexualidad en el adulto mayor también es como una creencia, que ellos no son activamente sexuales. Me pasó el otro día, estaba haciendo una supervisión y la adulta mayor me dice, yo tengo pareja. Me dice, ¿usted es racista? No, le dije yo, no soy racista. Me dice, mi pareja es de República Dominicana. Y me dice, la pasamos súper bien. Y me dijo, pero es un tema, me dijo que no se toca con los adultos mayores, porque es como más un tabú. Creen que nosotros no somos sexuales, activos. Y eso es algo súper tremendo a nivel de profesionales, porque se supone que un médico cuando te hace, ya sea el EMPAM, que es como este examen preventivo del adulto mayor, o cuando uno va al médico, te debería preguntar por tu vida sexual, especialmente cuando alguien está presentando un deterioro cognitivo, porque hay demencias asociadas a VIH, y si uno no pregunta, uno nunca va a saber que esta persona quizás tuvo relaciones sexuales sin protección, porque uno da por hecho que los adultos mayores no tienen sexo. Y es como, sí, quizás esta persona tiene una infección urinaria y por eso se está comportando como se está comportando. Quizás esta persona tiene VIH, quizás esta persona tiene alguna infección de transmisión sexual. Si yo no pregunto, yo al final lo que voy a generar es un diagnóstico que sea no correcto. Entonces es muy irresponsable hacer eso. Vamos a avanzar con las creencias. Vamos a ver algunos mitos que se producen con respecto a los adultos mayores. El primero que hablábamos al principio, creer que las personas mayores son todas iguales. Es un problema. Es un problema si yo trabajo pensando que toda la población adulta mayor es igual, porque me voy a olvidar de que esta persona que tiene un burrito, que tiene una artrosis, que quizás tiene una osteoporosis, no va a poder llevar a cabo quizás el mismo desempeño en un taller de actividad física que una persona que es autovalente. O quizá una persona que tiene una dependencia leve, pero tiene una dependencia leve como tan menor como no puede subir escaleras. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo estar con una persona mayor haciendo un taller de estimulación cognitiva que sea analfabeto a una persona que tiene un taller de estimulación cognitiva que tenga una enseñanza superior completa. No va a ser lo mismo, porque quizás para uno va a ser muy difícil, para el otro va a ser muy fácil, y al final, para la persona que está haciendo muy fácil hacer esta actividad, no estoy cumpliendo el objetivo terapéutico de la estimulación cognitiva, porque en el fondo ese cerebro no lo estoy desafiando. Y para que se produzca una buena estimulación cognitiva, para que esta estimulación cognitiva se logre, yo tengo que desafiar el cerebro, porque si no lo hace de manera automática. Cuando yo camino no me cuestiono cómo caminar, lo hago de manera automática porque mi cerebro, gracias a la memoria de trabajo, aprendió a hacerlo. Si yo hago actividades que no sean desafiantes, yo no estoy generando mayor estimulación a mi cerebro. Es como cuando a uno le pregunta cuando va al médico, ¿usted hace actividad física? Sí, yo camino todos los días. Eso no es ninguna estimulación para el cuerpo de manera tremenda. Lo que yo hago es correr quizás, lo que hago es hacer flexiones. ¿Por qué? Porque eso fuerza a mi cuerpo a hacer más de lo que habitualmente hace. Cerebralmente es lo mismo. Yo tengo que hacer con mi cerebro algo que sea mayor a lo que generalmente hago para estimularlo. Si yo hago lo de todos los días, yo lo único que estoy haciendo es manteniendo mi cuerpo, no estimulando. Entonces, si yo miro al adulto mayor como una persona que todos son iguales, van a haber algunos que no se van a ver desafiados cognitivamente,
mientras que otros quizás van a hacer actividades que no van a poder llevar a cabo porque no tienen los recursos cognitivos para hacerlo. Si yo a un adulto mayor analfabeto le digo que haga una sopa de letras, va a ser muy tortuoso, frustrante, y además lo va a hacer sentir pésimo. Y ese no es el objetivo de una actividad. El objetivo de una actividad también es generar bienestar emocional. Entonces tengo que comprender que los adultos mayores son distintos. Otro mito, la mayoría de las personas mayores están enfermas. En un estudio que se realizó en la Universidad Católica el año 2016, se encontró que el porcentaje de personas que declaran tener una salud excelente, muy buena o buena, supera al porcentaje de personas que tienen una mala salud, alcanzando un 52%. Eso quiere decir que la mayoría de población adulta mayor con la cual nosotros trabajamos no necesariamente van a estar enfermos. Van a tener una buena salud, quizás van a tener una enfermedad crónica, pero la han mantenido tan bien con su tratamiento que logran seguir haciendo sus actividades a pesar de todo. Creer que la mayoría de las personas adultas mayores se sienten deprimidas es un tremendo problema, y yo lo he escuchado. Así como, ay, pero es que están tan solos, están tan deprimidos. Una enseñanza para todos, la soledad no es igual a tristeza. Hay muchas personas que deciden voluntariamente estar solas por un millón de razones. Hay personas que viven solas pero tienen tan buenas redes de apoyo que no necesariamente van a estar deprimidas. Y en este mismo estudio que hizo la Universidad Católica, se encontró que en general las personas mayores se encontraban muy satisfechas con su vida. Si uno se da cuenta aquí, a medida que pasan los años, cada vez las personas mayores se van sintiendo más con mayor bienestar, llegando a un 72%. No es menor que el 72% de población mayor se sienta satisfecha con su vida, porque eso nos habla de que la mayoría tiene un bienestar psicológico. Sin embargo, existe otro 30% que sí puede tener una depresión. Y con esa población no va a ser la misma actividad o los mismos servicios que le vamos a ofrecer a una persona que se encuentra bien emocional. Quizás esta persona va a necesitar de una terapia, derivarle quizá a un CESFAM, a un COSAM, pero necesita otro tipo de intervención, porque se encuentra deprimido. Otra frase que he escuchado, la mayoría de las personas mayores están solas. No really. Un 44% de las personas mayores participa en alguna organización social, y esto es sin contar a las personas que quizás no participan, pero viven con su familia, pero quizás participan de otras instancias que les generen diversión. En el fondo, que una persona no participe socialmente no necesariamente dice que esté sola, porque puede que a lo mejor le baste con los vínculos familiares que tiene. Y en este sentido, la mayoría de los adultos mayores vive acompañado por algún familiar, lo cual no quiere decir que esa familia sea satisfactoria. Eso es harina de otro costal, pero no están solos. Tienen personas a quien recurrir. Otra frase que he escuchado, la mayoría de las personas mayores tienen deterioro cognitivo. No es real. En la encuesta nacional de salud que se hizo en población, en este caso de 60 años hacia arriba, se encontró que la población adulta mayor que tenía deterioro cognitivo era de 40 a un 10%, es decir, todo el otro 90% no tiene deterioro cognitivo. Y aquí estamos hablando solamente de deterioro cognitivo, no estamos hablando de una demencia. A la hora que hacemos el estudio de demencia se acorta mucho más el porcentaje. Entonces, no podemos trabajar con adultos mayores pensando que tienen un deterioro cognitivo. Hay algunos que sí lo tienen, pero otros que no. Y es importante hacer actividades pensando en esta diversidad, no solamente pensando en que tienen un deterioro cognitivo. Y el último prejuicio, la mayoría de las personas mayores son dependientes. No. En esta misma encuesta que les mostré recién, los resultados mostraron que el 24% de la población mayor a 60 años presenta algún grado de dependencia. O sea, de este 24% de personas con una dependencia leve, como con la población que ustedes trabajan, algunos con una dependencia moderada o dependencia severa. No todos los adultos mayores son dependientes y algunos de una población bastante mayor de que son autovalentes. Y en este sentido, ¿cuáles son las consecuencias del edadismo? Genera un trato discriminador, ya sea de manera positiva o negativa. Si yo miro al adulto mayor desde la discriminación, yo lo voy a tratar de manera discriminadora. Como en algún momento lo vi en una practicante del hospital donde yo trabajaba, que le pedía a un paciente, muévase para la derecha porque yo no lo veía bien porque tenía el computador tapándome. La paciente se paró y le movió la silla.
terminé la evaluación y le dije, no vuelvas a hacer eso, porque si esta persona tuviera 40 años, tú no lo harías, tú lo estás haciendo solamente porque crees que por ser adulto mayor necesita ayuda, y eso no es real. Además, el adulto mayor era autovalente físicamente. Entonces, claramente lo estaba haciendo desde una discriminación positiva, creyendo que el adulto mayor tenía más necesidades de apoyo. Otra consecuencia, hay una restricción en las acciones terapéuticas. Si yo pienso que todos los adultos mayores tienen deterioro cognitivo, yo quizás voy a decir como, bueno, si es parte de esto. Quizás esa persona necesita ayuda en medicamentos, necesita un diagnóstico de una demencia, necesita una terapia no farmacológica más adecuada a su diagnóstico, pero si yo pienso que todos los adultos mayores tienen deterioro cognitivo, yo voy a restringir a esta persona de las acciones terapéuticas que puede necesitar. Otra consecuencia es que se produce una disminución en las actividades de prevención o comportamientos saludables. Si yo pienso que todos los adultos mayores están enfermos, yo no le voy a invitar a la población a que se cuide, a que tenga comportamientos más saludables para prevenir ciertas enfermedades como la demencia, por ejemplo, sino que voy a decir como, ay, no, sí, bueno, sí da lo mismo, si todos los adultos mayores se van a demenciar. No es real. Y eso también genera un desempoderamiento en la población adulta mayor. Y se ha comprobado que si el propio persona mayor cree, en este caso, en este edadismo, tiene una discriminación a su población, tiene una disminución en su esperanza de vida, va a vivir menos. Entonces, por eso es tan importante saber y concebir en el fondo que no es menor trabajar desde el edadismo, porque va a generar un impacto en la población con la cual yo estoy trabajando. Y en este sentido también nos queda la pregunta de, ¿va a tener alguna consecuencia para la estimulación cognitiva tener una visión edadista? Probablemente sí, porque las actividades que yo voy a concebir desde el prejuicio, desde la discriminación, van a ser distintas a que si yo miro al otro desde las capacidades que tiene. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Qué hacemos frente a este gran problema? Existe un modelo que se llama el modelo de atención centrada en la persona, y este modelo tiene que ver con una visión, con una concepción de trabajo. Es un modelo de atención que comprende, en este caso, una serie de principios enunciados que vamos a ver más adelante, que nos permiten orientar nuestra atención entregada tanto a nivel de organización, de servicio, a nivel de profesionales. Y entre estos principios está, por ejemplo, el reconocer la singularidad y el valor de cada persona, conocer la biografía de la persona, quién es el adulto mayor que yo tengo frente a mí, comprender que las personas mayores deben mantener su autonomía, su capacidad de decidir. Y nosotros como grupo que trabajamos con población mayor debemos intentar empoderar a estas personas mayores para que mantengan su poder de decisión y proporcionar en la medida que sea necesario los apoyos requeridos para que estas personas puedan tomar sus propias decisiones. Entonces vamos a ver algunas, me queda más o menos, voy bien en el tiempo aproximadamente, vamos a ver algunos elementos de la atención centrada a la persona. En primer lugar, es importante comprender que todas las personas mayores tienen dignidad. Todas las personas mayores merecen el respeto. Ninguna persona mayor merece más respeto que la otra. Todas las personas debiesen acceder a la misma dignidad. Cada persona es única, por lo tanto, cada persona nos va a aportar a nuestro taller de manera singular. No todos nos van a aportar de la misma manera. Hay adultos mayores que son súper dicharacheros y les encanta conversar, mientras que otras personas van a ser más tímidas. Y empezar a obligar a esta persona tímida o introvertida a participar, lo único que va a generar va a ser un poco de ansiedad, porque al team de, en este caso alumnos, que son más introvertidos, qué manera de ser incómodo cuando alguien te fuerza a participar de instancias sociales cuando tú no quieres hacerlo. Porque eres introvertido y está bien. Entonces es importante comprender que cada persona es única en sí misma. En tercer lugar, la biografía es la razón esencial de la singularidad. Todos los adultos mayores que trabajan con nosotros son singulares y tienen una historia, y esa historia los va a llevar a querer participar de más actividades en comparación con otras. Nosotros teníamos un taller de hidrogimnasia y habían adultos mayores que no querían participar porque se habían ahogado en algún momento de su vida. Eso es hacerte cargo de la biografía de una persona y entender que no quiere hacer ciertas cosas porque su biografía no le hace sentido. Cuarto, las personas mayores tienen derecho a decidir. Si alguien no quiere participar en un taller, la opción no es insistir. Por algo no quiere participar, y uno puede hablar de eso. Quinto, la persona con grave afectación cognitiva, con una demencia, también tiene derecho a decidir, aunque tenga una demencia.
Todas las personas tienen fortalezas y capacidades. Que una persona no quiera participar de la actividad como yo lo haya planificado, no quiere decir que esta persona tenga una debilidad o un defecto. Esa persona tiene sus propias fortalezas y esas fortalezas yo las tengo que tomar para hacer mi taller, para hacer mi actividad. Séptimo, el ambiente físico influye en el comportamiento y bienestar subjetivo. Si yo tengo una persona con hipoacusia, por ejemplo, yo tengo que intentar sentarla al lado mío para que me escuche mejor. ¿Por qué? Porque el ambiente va a influir en la actividad. Si yo tengo ruido de fondo, esta persona no me va a escuchar y no va a poder participar de esta actividad. 8. La actividad cotidiana tiene una gran importancia. Muchas veces hacemos actividades, nuestros talleres, que la persona en su vida cotidiana no tiene cómo aplicarla y por ende no tiene ningún sentido ni importancia para hacerlo. Como una vez me dijo un adulto mayor con una demencia, me decía, me carga ir al CCR. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me hacen contar bolitas. ¿Y de qué me sirve a mí eso? Claro, porque para uno como profesional tiene sentido, pero para el paciente no tiene ningún sentido, para la persona mayor no lo tiene. 9, las personas son interdependientes, por lo tanto tenemos que generar la mayor cantidad de actividades intergrupales para que las personas se aporten entre sí. Las actividades grupales generan mayor beneficio que las actividades individuales. Y también es importante comprender que las personas son multidimensionales. Eso quiere decir que tienen muchas áreas en su vida. Por lo tanto, que una persona quizás no quiera participar el día de hoy en mi taller, quizás no tiene que ver conmigo ni con la actividad, sino que algo le pasó en alguna de sus áreas que lo lleva a no querer participar el día de hoy. Y tenemos que comprender eso. En este sentido, teniendo en cuenta el modelo de atención central a la persona y todos los elementos que yo les acabo de mencionar, ¿qué yo debo tener en cuenta al momento entonces de hacer una estimulación cognitiva, de hacer un taller? En primer lugar, la capacidad física que tenga esta persona. Quizás yo estoy planificando un taller que es buenísimo, pero quizás la persona no lo van a poder hacer porque no tiene la capacidad física para llevarlo a cabo. Una persona quizás con Parkinson le va a costar mucho hacer una actividad donde tenga que pintar o hacer sopa de letras o dibujar. Y lo más terrible de eso es que la persona se da cuenta que no puede hacerlo y se siente peor. Genera mucha sintomatología ansiosa y depresiva el hacer una actividad que tú por tu capacidad física no puedes hacer. Porque ya es un problema el asumir esta enfermedad, ya es doloroso, ya es complejo asumir una patología física o biológica. Imagínense si además esa patología es un impedimento para hacer una actividad que alguien te insiste en hacer. Y por más que uno le insista, el otro no lo va a hacer quizás de mala gana, porque se siente frustrado frente a esta limitación. Es importante saber con qué recursos contamos, y no solamente nosotros, sino con qué recursos cognitivos, qué recursos humanos, qué recursos me puede ofrecer la población mayor. No es que solamente yo le diga a este adulto mayor, tú tienes que hacer esto. ¿Qué recursos él tiene para aportar? ¿Tiene ideas? Los adultos mayores tienen muchas ideas sobre lo que les gustaría hacer y uno muchas veces las deja de lado por seguir las reglas o por seguir un manual. No, hay que también pensar en qué les motiva a ellos, porque eso va a generar una mayor participación. ¿Qué necesidades tiene la población con la cual yo estoy trabajando? Hay algunos que necesitan mayor frecuencia de taller porque tienen mayor deterioro cognitivo o necesitan actividades más desafiantes porque tienen una mejor reserva cerebral. Y es importante tener presente eso. ¿Qué intereses tiene el adulto mayor? ¿Qué le gusta? ¿Quiere quizás taller de jardinería porque siempre le gustó jardinear y yo en realidad lo estoy haciendo pintar porque eso me es más fácil? Pero yo estoy dejando de lado los intereses del adulto mayor. Que sea una actividad desafiante. Los primeros tienen que ver con la población con la cual trabajo. La parte de abajo, en la segunda fila, tiene que ver más con cómo de alguna forma planifico esta actividad. Tengo que planificar actividades que sean desafiantes para los adultos mayores para generar la estimulación. O si no, al final no voy a estimular nada. El objetivo tiene que ser terapéutico. No es solamente hacer actividades para que los viejos estén entretenidos. No, es hacer un objetivo de terapia a nivel cognitivo, a nivel funcional, a nivel psicoafectivo, a nivel relacional. No se trata solamente de entretención. No somos un casino, somos un centro diurno. El centro diurno tiene un objetivo rehabilitador. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser hacer algo terapéutico y que ojalá tenga un sentido para la persona mayor y se pueda aplicar a la vida diaria, o si no va a quedar como una actividad semanal y no va a ser una actividad en el tiempo que pueda tener un mayor impacto.
Y teniendo esto presente, es súper importante para ustedes. Yo conozco a las personas mayores con las que estoy trabajando, sé quiénes son, o en realidad no tengo idea. Sé que les gusta, sé cuál es su historia, sé con quiénes viven, sé cuál es el vínculo que tienen con la familia, sé qué actividades disfrutan hacer, sé qué hicieron a lo largo de su vida. Hay personas que se dedicaron a la construcción toda la vida, y probablemente hacer un taller de construcción, o un taller de madera, o un taller más práctico, para ellos sería un tremendo aporte. Pero eso lo sé porque conozco a la persona mayor con la cual yo estoy trabajando. En este sentido, cierro con esta gran pregunta. Sabiendo esto, ¿qué actividades haría ahora? Teniendo presente cómo este modelo de alguna forma aporta al trabajo que uno realiza con la población mayor, teniendo presente qué cosas uno debe tener en cuenta al momento de planificar una actividad, ¿haría algo distinto? ¿Se me ocurren quizás más ideas de actividades que yo pueda llevar a cabo? Les dejo la consulta abierta por si a alguien le hace sentido esta consulta. Esa sería la charla del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algo que decir. No sé si alguien tiene preguntas que le quieran hacer a Tabita. Gracias, Tabita, en todo caso, por la presentación. Estuvo súper interesante. Yo creo que estábamos todos como capturados por todo lo que salió. Así que yo lo encontré genial. Estuve súper atenta todo el rato. No sé si tienen preguntas, comentarios. Hola, bueno, yo solamente les quería agradecer porque en realidad la presentación abarcó los contenidos de una manera súper lúdica, súper entendible, súper cercana. En realidad, yo soy estudiante recién de enfermería, pero aún así me motiva mucho el tema del adulto mayor. Creo que eh, por lo menos para mí, creo que el gran foco a futuro, la población cada vez está envejeciendo y en realidad el 2035 más o menos ya la población del adulto mayor ya va a ir creciendo. Entonces, por mi parte, solamente quedo súper agradecida y la exposición me encantó. Solo quería preguntarle a la expositora. A futuro voy a tener que hacer un tema de los trastornos de conducta del adulto mayor. Quería saber qué bibliografía ella me podría recomendar para poder, aparte de las guías del MinSal, que también son aporte, pero a lo mejor alguna bibliografía que me pudiera dar. Eso. Voy a devolverme a la primera PPT porque ya aparece en mi correo. Si quiere, si alguien tiene alguna consulta que no tenga que ver con la charla en sí misma, sino con un tema de material, consultas de otras cosas, ahí está mi correo, me pueden escribir. Yo reviso mi correo casi todos los días, menos los fines de semana. Así que me pueden escribir frente a cualquier duda que necesiten, no tengo ningún problema. Especialmente para casos de demencia, es el tema que más amo. Así que en algún momento también si tienen dudas de algún adulto mayor que estén sospechando de algo, también me pueden escribir. Te agradezco, muchas gracias. Hola, sí, disculpa, yo también quería hacer como algunos comentarios y como más de tema, como más de conversación quizás, que es importante. Primero que la presentación me encantó, estuvo buenísima, muchísimas gracias, de verdad, así como súper precisa, concreta y me encantó mucho. Y como dos cosas que uno tiene relacionada con los trastornos psicológicos y conductuales en la demencia, que a veces trabajé 5 años en un centro para personas con demencia, entonces a veces se nos hacía muy difícil la participación en ocasiones por justamente los síntomas psicológicos conductuales, sobre todo cuando existía apatía, ¿ya? Porque claro, tú consultas apatía, irritabilidad, ya tú consultas, quieres asistir a los talleres, y efectivamente era un no. Ya no se realizaban, digamos, una visita domiciliaria, una intervención en domicilio de estimulación cognitiva, ejercicio físico, ¿ya? Y muchas veces sí había un bienestar, ya que cuando pasaba con demencias de tipo Alzheimer, después volvía a pasar como el mismo proceso, ya de que había, digamos, un rechazo a la intervención, pero cuando se lograba realizar una intervención y se generaba, digamos, un bienestar, en ese momento después obviamente volvía a suceder
lo mismo por un tema propio de la demencia, ya de tipo Alzheimer específicamente. Bueno, y otras demencias también. Pero eso era como que es difícil a veces abordar ya las intervenciones cuando esto sucede. Y lo otro es que quería comentar en relación a la estrategia de ACP, ya es que muchas veces pasa que ciertas como objetivos de los programas o incluso las metas no permiten a veces que sea como tan específico ligado como al interés de los adultos mayores. Ya es algo que yo también trato digamos, ir coordinando y que sea de la mejor forma, pero de forma, a veces, digamos, o no se cuentan con la totalidad de los recursos o no te da, digamos, el horario para poder hacerlo efectivamente más centrado en la persona. A veces, si bien, no sé, poner un ejemplo, tienes que hacer talleres de estimulación cognitiva o de ejercicio físico, entrenamiento en ABD, 3 veces a la semana en tal horario, entonces a veces es un poco difícil con las condiciones que te dan o poder ampliar los talleres a todos los intereses que tienen. Ya igual como que uno va variando y trata de ir coordinando, pero a veces se hace un poquito más difícil. Voy a Eso. hacer 2 comentarios intentando responder a ambos comentarios. Con respecto a los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, existen 2 visiones con respecto a esto. Una es la visión más, vamos a decir, como biomédica, que es creer que responden a la demencia en sí. Eso no es real. No, o más que no es real, yo no estoy de acuerdo. La visión 2 es creer que el síntoma responde a una forma de comunicar. Entonces, es verdad que existen ciertos síntomas que corresponden a la normalidad de la demencia. Por ejemplo, una persona con una demencia por cuerpos de Lewy va a tener alucinaciones visuales lo más probable. Una persona con una demencia vascular probablemente va a tener una apatía. Hay una alta probabilidad. Pero existen otros síntomas que tienen más que ver con la forma en la cual se está comunicando la persona con demencia. Hay que pensar que una persona con demencia tiene un daño cerebral. Por lo tanto, una persona con demencia no se va a comunicar igual que una persona sin deterioro cognitivo. Por lo tanto, muchas veces estas conductas, ya sea apáticas, de depresión, de desinhibición, de agresividad, responden más a algo que le está molestando del ambiente que a un síntoma como, no sé, como por ejemplo la baja de azúcar en una persona con diabetes. Eso es parte de la enfermedad. Entonces, uno igual se tiene que cuestionar a qué está respondiendo esto. ¿Por qué esta persona está deprimida? ¿Por qué esta persona no quiere participar? Y cuando uno empieza a escarbar ahí, que a mí me pasa con mis pacientes, ¿por qué esto no lo quiere hacer? ¿Qué pasa con esto? Y uno se encuentra, es que sabe que hacer esta actividad me frustra mucho porque siento que no soy buena en hacer esto. O porque en realidad hay un ruido de fondo que me está molestando todo el rato. No puedo hacerlo, no le entiendo lo que tengo que hacer. O la explicación pasa de repente, que uno hace explicaciones muy largas en los talleres y una persona con demencia se quedó en la primera explicación. Entonces también hay que cuestionarse como a qué está respondiendo y al preguntarse uno a qué responde, uno dice como ya, esto lo puedo solucionar de tal forma. Pero si yo no me hago el cuestionamiento y pasa de repente con profesionales que uno solamente dice, es que el adulto mayor no quiere participar. No es que no quiera participar. Esa conducta está respondiendo a algo que sucede. Eso con respecto como a lo primero. Y con respecto a lo segundo, todos los centros diurnos tienen un supervisor como a nivel de Senama. Y uno puede gestionar algunas, flexibilizar ciertas cosas. Nosotros lo que hicimos en el centro diurno de Padre Hurtado, cuando yo trabajaba ahí, fue sumar o cruzar de alguna forma. En el mismo taller se hacía el de estimulación cognitiva y de entrenamiento de actividades de la vida diaria. Entonces, habían sesiones que estaban más enfocadas en las actividades de la vida diaria y otras sesiones que estaban más enfocadas en la estimulación cognitiva como puro. Entonces, de repente uno puede como intentar flexibilizar ciertas cosas, hablarla en este caso con los supervisores, para ver de qué forma uno también puede integrar en este caso al adulto mayor, especialmente porque muchas veces uno cree que uno no tiene los recursos a nivel institucional, recursos económicos, y de repente los adultos mayores empiezan como, pero yo puedo tener, por ejemplo, taller de jardinería, pero yo tengo macetero en mi casa. Yo me acuerdo de una adulta mayor que hacía su propio macetero con botellas plásticas y los pintaba y le quedaban maravillosos.
Entonces, ahí uno empieza a tomar recursos, así como tenemos esta idea. ¿A ustedes se le ocurre cómo podría ser? A ellos mismos se les ocurrió, por ejemplo, celebrar cumpleaños. Y era como, pero nosotros no tenemos los recursos para hacer cumpleaños. No, nosotros nos organizamos. Y traían platos, manteles, jugo. Entonces, de repente, uno no solo tiene que analizar los recursos que uno como institución tiene, sino también de qué forma uno puede flexibilizar estas cosas con, en este caso, las autoridades que uno tiene por sobre uno, y al mismo tiempo ver qué recursos tiene la población con la cual uno está trabajando para ver de qué manera se pueden autogestionar cosas. Como que uno puede ir como ir evaluando en el proceso qué cosas uno puede hacer, porque claramente van a haber cosas que uno derechamente no va a poder hacer. O sea, habían adultos mayores que decían como, queremos hacer un taller de carpintería. Y ninguna de nosotras, el equipo, sabía algo de carpintería. Entonces ahí era como, chuta, ya tenemos que empezar a ver si hay algún monitor, pero hay recursos para pagarle un monitor. Como que uno tiene ciertas limitaciones, pero también tiene que ver si hay algo que uno puede hacer con la población adulta mayor, o en este caso con las autoridades que están por sobre uno, para flexibilizarse estas cosas e integrar en este caso al adulto mayor. Cómo ir aprovechando como los recursos tantos internos como de la población o de las instituciones ahí, Senado, que no... uno se va moviendo. Ahí. Claro, hay que ir moviéndose. Todo un juego. Sí. Vale, gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna consulta. Si no hay más comentarios, o no sé, ahora es como la última oportunidad para ir haciendo las consultas. Ahora o nunca. Exacto. Si no, al correo electrónico de Tabita, excepto los fines de semana. Voy a pedir a Tabita que deje compartir para poder sacar una fotito de recuerdo. Perfecto. Y los que puedan prender su cámara también. A ver, y vamos a sacar un pantallazo con todos diciendo que eso. Ah, no. Ya, voy a sacar el pantallazo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y voy a dar vuelta como a la otra página para que salgan las otras personitas. 1, 2 y 3. Súper. Y bueno, Tabita, agradecerte a ti también y a la Fundación BOA por la instancia. Y yo creo que todos nos vamos con muchos aprendizajes. También agradecer la inclusión de tu experiencia dentro de todo esto. Para mí, por lo menos, fue súper valiosa para poder comprender también los contenidos. Y nos vamos con hartas lecciones nuevas y temas para pensar para poder innovar también en lo que es estimulación cognitiva. Así que eso, para agradecer la instancia, entonces vamos a ir cerrando y cualquier consulta al correo de Tabita entonces. Muchas gracias, Chaito. Adiós. Estén bien, gracias.